Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban en ese sitio, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm en busca del Nazareno. Al encontrarlo a la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesucristo contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perdura, si da la vida eterna, el que os dará el hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Jesucristo contestó: la obra de Dios está en que crean en el que Él ha enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Fidel de Sigmaringa, o como está escrito en los libros de los santos, San Fidelis de Sigmaringen. Tiene su nombre oficial, que era Marcus Rey, porque nació en Alemania, un sacerdote capuchino alemán, y fue el primer mártir consagrado a la Sagrada Congregación de la Propaganda de la Fe. En esa época se llamaba Sagrada Congregación de la Propaganda Fide, pero San Juan Pablo II le hizo el favor a la iglesia de cambiarle ese nombre de propaganda, porque no se trata de hacer publicidad, sino que San Juan Pablo II le puso a esa congregación en el Vaticano Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es para quitarle la connotación negativa. Entonces la Congregación para la Evangelización de los Pueblos tiene a este señor San Fidel de Sigmaringa como el primer mártir de esta congregación. Se le conoce como el excelente predicador del Evangelio, muy bueno para predicar la palabra de Dios. Y la predicó, salió de Alemania y se fue para un país que en esa época le decían el país de los grisones, y es Suiza precisamente. Allí defendió el Evangelio, la palabra de Dios, de la Reforma Protestante. Estaba corriendo el año 1577, siglo XVI, donde estaba en todo su auge el protestantismo. Qué buen santo tenemos para hoy, inteligente, predicador, virtuoso, servirle a los demás era su gran cláusula. Estoy en manos de Dios y de su Santísima Madre, decía el santo San Fidel de Sigmaringa. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Esa es la mejor cláusula para que una persona creyente no se equivoque cómo debe adorársele a Dios. A Dios no se le busca porque está emproblemado, porque tiene 5 enfermedades, porque le avisaron que tiene cáncer. No, a Dios se le alaba y se le bendice. Dios sabe todos los problemas que tenemos los seres humanos, las enfermedades, las limitaciones, los padecimientos. Basta leer la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en ese versículo 23-24, para darse cuenta cómo Jesucristo contesta de una manera sabia e inteligente a las personas que buscan a Dios.
pero no buscan a Dios para alabar a Dios, para creerle a Dios, para dejarse guiar por el Espíritu de Dios, sino que Jesucristo les dice: ustedes me buscan no porque han visto signos, porque les di pan hasta saciarse y comieron. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. ¿Y cuál es el alimento que perdura? La Eucaristía, la palabra de Dios, los buenos consejos del Espíritu de Dios. Entonces hoy nos estamos preguntando por qué razones suficientes debemos buscar al Maestro de Nazaret. No sería ético ni laudable buscar a Dios porque lo necesitamos. Eso es penoso. Se supone que las personas no debemos utilizar a Dios, no debemos buscar a los demás por el bien que nos propicie esa persona. Entonces solo busco a las personas porque me sirven, porque me pueden hacer un favor y después se me olvidan esas personas. Las personas las debemos tratar de una manera limpia y transparente. No podemos caer en la tentación de buscar a Dios porque nuestra vida se necesita salud, porque está complicada. La Biblia dice que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Para no equivocarse, para no caer en la tentación, para no buscar siempre a Dios en las limitaciones y después quizás olvidarnos de Dios, entonces la mejor costumbre que recomienda la Biblia es adorarlo en el espíritu en verdad, glorificarlo, alabarlo, escucharlo, rendirle honor y gloria. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Moisés, por ejemplo, enseña cómo se le alaba y se le adora a Dios. Moisés le decía al mundo judío: debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Libro del Deuteronomio capítulo 6 en la Santa Biblia. La recomendación de Jesús de Nazaret es que la obra de Dios es para que crean en Él que ha sido enviado por Dios. Esa es la razón. Esa es la máxima razón suficiente. Creer en el Hijo de Dios porque Él es el enviado de Dios, para no caer en la tentación de utilizar a los demás con consejos sabios. Las relaciones con Dios deben regularse con espíritu y con verdad, con un buen espíritu, algo así como el compromiso de la persona, encomendándose a la misericordia y a la bondad de Dios. La segunda recomendación de la Biblia es la verdad. Eso implica pensar en la posibilidad que cada persona debe estar bien documentada, debe preocuparse por conocer muy bien la palabra de Dios, el misterio de Dios, los deseos de Dios, porque la base se llama la verdad. Quien busca la verdad siempre va a encontrar a Dios. O habría que preguntarle a San Pablo qué dijo en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 2. Hay que trabajar por el alimento que dura para la vida eterna. Ese se llama Eucaristía, se llama sacramento, se llama reconciliación. Esa es la recomendación de Dios. El Papa Francisco recomienda buscar a Dios para hallarlo y buscarle para siempre. Qué buena frase del Papa Francisco. Hay que buscar a Dios para hallarlo, para buscarle y buscarle siempre. Estamos llamados a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.